Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso a las noticias que están marcando la agenda noticiosa. Les cuento que en el siguiente bloque vamos a estar hablando con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, del gobierno del presidente Sebastián Piñera II, para tocar y para entrar en la profundidad del debate respecto de las ISAPRES, pero sobre todo por una cuestión súper concreta. Este domingo se cumple el plazo, todas las prórrogas que ha dado la Corte Suprema para que se aplique el fallo que las obliga a devolver una cantidad muy importante de dinero por los cobros que se realizaron de más. ¿Cuál es el tema? Es que se ha señalado que si eso se aplica tal cual, el sistema de salud privado colapsaría, arrastrando a laboratorios y clínicas, pero sobre todo afectando a los pacientes crónicos o personas con enfermedades preexistentes. Ahí está puesta la discusión, el Parlamento está jugando un rol determinante, así que nos vamos a meter en esas profundidades en el siguiente bloque. Pero ahora queremos entrar de lleno en materia de seguridad, particularmente por el debate que se ha instalado en la discusión de las reglas de uso de la fuerza, que le dan carácter legal, ¿no es cierto?, a estas llamadas RUF, la idea de restituir que los militares o los uniformados cometiendo delitos contra civiles fuesen juzgados por tribunales militares o por la justicia militar. Ahí hay una tremenda discusión que vamos a pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es senadora por la región de la Araucanía del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena. Senadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna, por esta entrevista. Bueno, hoy día para la Araucanía también, que es la región que represento, muy complejo porque a las 11 del día se da cierto el fallo definitivo el tema de Héctor Yaitul, así que estamos ahí también todos expectantes qué es lo que va a ocurrir con estos 25 años que pide Fiscalía. Ay, partamos por ahí entonces, senadora, Sí. porque es muy relevante. Senadora, ¿usted tiene temor de que pueda haber alguna acción relacionada con este fallo en términos, alguna acción violenta, por ejemplo? No sabemos que lo sirvieron esta mina porque la verdad es que la Araucanía había tenido tiempos de paz, pero después de la macrozona sur, después de lo que ocurrió con los carabineros, la verdad no sabemos tampoco cuál es el móvil de este terrible asesinato. Y obviamente Héctor Yaitul no solo representa un liderazgo de la CAM, sino que también un liderazgo de las 10 orgánicas radicales que hoy día están vinculadas a actos terroristas. En el caso mío así lo veo yo. Y de alguna manera hay evidentemente muchos lienzos en los últimos atentados que plantean la libertad de Héctor Yaitul y de algunos otros detenidos que hoy día se denominan presos políticos. Entonces, hoy día está en alerta roja la macrozona sur, especialmente la Araucanía. Esperamos que no haya ningún tipo de atentados, pero evidentemente, y yo creo que está bien que el gobierno lo haya planteado así, están en alerta respecto de la respuesta que tenga este resultado. Ahora, puede ser muy favorable para Fiscalía con 25 años, pero puede ser también un resultado menor, entendiendo que si bien son muchos los atentados que se ha adjudicado la CAM, aquí hay algunos delitos por los cuales está siendo procesado Yaitul. Y no es en caso, no hay ley antiterrorista ahí tampoco. Senadora, a propósito de este mismo tema, ¿a usted qué le parece que la UAM, que es una de las organizaciones que opera Sí. en la macrozona sur, en este caso particularmente de lo que pasó con los 3 carabineros en la región del Biobío, se haya desmarcado de esta acción, de este terrible hecho, ¿no? Lo que pasa, Mirna, es que por ejemplo, la CAM siempre se ha desmarcado de todos los atentados vinculados con incendios de iglesias y escuelas. O sea, ellos siempre han planteado que su foco está en las forestales y en las grandes empresas.
Y en el caso de la UAM, efectivamente tampoco ha tenido vinculación o no se le conoce vinculación con atentados relacionados con pérdidas de vida, a diferencia de la resistencia mapuche lafkenche, que está vinculada, por lo menos para quienes somos de la zona, con dos atentados bien grandes. Uno, el del Molino Grolmus en Contulmo, que sabemos los resultados, ¿cierto? Pérdida de una pierna, de un ojo, y finalmente una de las personas atacadas fallece, después producto de los mismos atentados, y también un atentado muy grave que hubo de 31 viviendas alrededor del lago Lanalhue, que ustedes se mostró muchísimo en prensa, en donde ellos, digamos, hicieron una especie de barrido de casas, incluyendo a las personas tuvieron que salir arrancando en los botes que le tenían. Entonces, la resistencia mapuche lafkenche no ha efectivamente deslindado responsabilidad, y por lo que se escucha y lo que se sabe en la zona, porque la zona donde se afectaron a los carabineros, que es Antiquina, está muy cercano a Purén. Es una zona que en el fondo se mezcla entre la octava y la novena región, y por lo tanto ahí ellos tienen absoluto dominio de ese territorio, y por lo tanto uno pensaría que ellos sí efectivamente pudieran tener alguna relación con este cruel asesinato, y la UAM evidentemente tiene un grupo de gente que lo sigue, que de alguna manera adhiere a su postura, y probablemente en ese contexto también ellos se deslindan de responsabilidad, dado que esto ha tenido un impacto muy grande en la opinión pública y también obviamente en la población de la zona. Sí, senadora, ¿usted qué convicción se ha formado a partir de lo que conoce de la zona? ¿Qué podría haber pasado en este caso, en el sentido de que hay varias hipótesis, pero desde lo que a usted le toca, ¿qué cree usted que pudo haber ocurrido acá? Yo pienso que no es casualidad que hayan elegido el día prácticamente madrugada del aniversario carabinero. Yo creo que es de alguna manera una forma de mostrar fuerza y dominio sobre un territorio que ha sido, a propósito de los estados de excepción, que ya llevamos más de 2 años, bastante intervenido y de buena manera. Ha habido una disminución muy, muy grande, sobre todo en esa zona de atentado. Entonces ellos ven en peligro su negocio, que es el narcotráfico, el robo de madera y también el robo de vehículos. Entonces, claramente lo primero que ven frente al Estado es a los carabineros. Y en mi opinión, humilde opinión, yo creo que esto es una situación de alerta. Ellos lo que quieren es, de alguna manera, alertar que ellos tienen poderío, fuerza, y de hecho lo tienen. Todo le indica que las armas eran armas de guerra, que están muy preparados, lo sabemos hace muchos años. Piensa tú que en 8 años Carabineros informa de más de 7.000 atentados terroristas o violencia rural, como se denomina hoy día, mientras no haya ley en toda esa zona. Y por otro lado, cierto, estamos en el número 17 de índice global de terrorismo en Chile, no por el resto del país, sino que porque esa zona fue muy intervenida con estos grupos. Entonces, ellos lo que están haciendo, en mi humilde opinión, es amenazar y decir, mira, aquí esto puede tornarse con otro color, de otra forma, y nosotros no estamos resistiendo a la intervención del Estado con este exitoso, en mi opinión, estado de excepción que veníamos llevando hasta esta situación puntual de ahora. Sí, conversamos a esta hora con la senadora del Partido Republicano por la región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. Senadora, a partir de este hecho, usted, o sea, una de las grandes discusiones que se ha dado en estos días, ya vamos a entrar en el tema de la justicia militar, pero uno de los temas que se ha instalado es que se está legislando sobre caliente, que esto hecho ha presionado, ¿no es cierto?, al Parlamento. Quiero preguntarle, desde lo que a usted le toca, ¿se está Sí. legislando sobre caliente a mata caballo? Yo creo que hay una parte de franqueza en eso, porque efectivamente, Mirna, esta ley de antiterrorista, por ejemplo, o sea, la ley antiterrorista llevaba 10 años de distintas discusiones de distintos parlamentarios. Yo, de hecho, soy una de las mocionantes de la última, pero llevábamos 7 meses de análisis de un proyecto de ley que pudo haberse discutido anteriormente, y que justamente fallecen los carabineros y se le da urgencia. Lo mismo el caso de las RUP. Yo soy autora de la ley de infraestructura crítica, que la presenté hace 3 años. Se aprobó hace un año con el tema de la frontera en el norte, y la verdad es que era bastante ilógico que no se hubiera inmediatamente trabajado en las RUF, porque evidentemente yo también me siento responsable con eso. Le damos más atribuciones y otras funciones al ejército y a las Fuerzas Armadas en general,
pero no le decimos cuáles son sus atribuciones, cuáles son los límites con los cuales tiene que actuar y por lo tanto eso también impide un efectivo funcionamiento de una normativa que se aprobó y que falta todavía una parte de la ley, como también falta el tema de las RUF. Entonces, tú me preguntas objetivamente, yo creo que no es, no sé si es a matacaballo, porque efectivamente en el Senado, puedo hablar por el Senado, hay un trabajo bastante acucioso en el desarrollo de la legislatura, pero no debieran ser los tiempos, debieran ser tiempos mucho más acotados y la verdad es que creo que ha faltado una especie de acuerdo con el gobierno, no digo con este solamente, sino que con el anterior también, en cuanto a colocar fechas más claras, más definitivas y de alguna manera hacer una especie de planteamiento también a la ciudadanía de los tiempos que demora esto. O sea, la verdad es que, por ejemplo, Código de Agua, que no tiene nada que ver con este proyecto, demoró más de 10 años en su promulgación. Entonces, yo creo que evidentemente el hecho de hacer las cosas bien no tiene que ver con los muchos años que se demore una legislación. También creo que tiene que ver con un poco de planificación y de anticipación que el país no tiene en muchos aspectos y en este sobremanera. O sea, normalmente actuamos en función de lo que ocurre y eso yo creo que no es algo muy positivo como señal para la ciudadanía. Es que desde ese punto de vista, senadora, el tema de que ahora se quiera instalar dentro del proyecto de ley de las reglas de uso de la fuerza, el que los militares y policías que se vean enfrentados a situaciones de delitos con civiles sean juzgados por la justicia militar, no es ponerle más presión a un tema y por lo demás, como ha dicho, por ejemplo, Mariana Elwin de Amarillos, reflotar un tema que ya se había superado, que esto ya estaba reformulado para que no hubiera dos justicias, para que efectivamente hubiera garantías tanto para víctimas como para victimarios? Mira, lo primero, Mirna, es que efectivamente esto se incorpora al final el tema, porque las RUF en general están vinculadas básicamente a otros temas más básicos que son principios, reglas y los eximente de responsabilidad. Eso es, en el fondo, las RUF. Efectivamente, en la Cámara de Diputados se incorpora esta indicación que hace, de alguna manera se mueve el piso en torno a un tema que igual hay que discutir en estricto rigor, según lo que me han asesorado, yo no soy abogado, pero estudio muchísimo el tema y no hay para algunos abogados una concepción de inconstitucionalidad porque la Constitución no dice que no pueden haber tribunales especiales y no nombra ninguno en especial. Y por lo tanto, si uno tuviera que ir a lo constitucional, es probable que no haya tanto argumento, según algunos abogados que nos están asesorando. Pero por otro lado, de alguna manera, yo creo que lo que se ha querido plantear, y vamos a seguir insistiendo en eso, es que no ha habido, de alguna manera, una mayor seguridad para quienes actúan con este tipo de roles que no los tenía el ejército hace algunos años, como es hoy día el cuidado de la frontera, el tema de los estados de excepción que ya llevan 2 años, que de excepción ya no tienen mucho, una claridad respecto a cómo ellos deben enfrentar este tipo de acciones. Entonces, en ese contexto, es probable que no tengamos apoyo o capaz que sí lo tengamos cuando ingresemos nuevamente las indicaciones, pero lo que queremos en el fondo es generar también un debate en torno a este tema. Sabemos que hay un pronunciamiento de la Corte Internacional que plantea justamente que cuando hayan civiles no debiera vincularse a la justicia militar, pero de alguna manera la justicia militar también actúa en una primera instancia porque de una u otra manera después entra a tallar la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, tampoco es que en todo el proceso judicial entre las fuerzas, digamos, el tribunal militar. Por lo tanto, yo creo que es un tema que, como todo en la política y en la legislación, hay que discutir, no hay que alarmarse. Yo entiendo algunas posturas, pero lamentablemente estas posturas, yo soy una persona criada, digamos, el 73 yo entré al colegio, tenía 6 años, entonces yo digo, también esta angustia y estos resentimientos antiguos que son muy válidos han hecho que Chile tenga miedo a legislar respecto a temas vinculados a seguridad, a terrorismo, a ley de uso de la fuerza, a infraestructura crítica, muchas cosas. Nos hemos quedado muy atrás respecto de la legislación moderna de países que han enfrentado estos temas con mayor eficacia y sobre todo con anticipación. Yo creo que el Senado, el Parlamento es serio en el Senado, no va a hacer nada que sea incorrecto, pero sí yo creo que es buena la discusión que se va a dar en la comisión
que puede que no llegue efectivamente a la sala, que se reponga en sala, no lo sé, pero vale la pena hacer la discusión en torno a este tema y escuchar todos los argumentos. Hoy día tenemos a la senadora Rincón y al senador Walker apoyando esto, pero nosotros tenemos una mayoría circunstancial que puede cambiar en cualquier minuto y por lo tanto no podemos dar por sentado que esta indicación se vaya a aprobar. Y aún si se aprobara, está también la prerrogativa del gobierno de enviarlo a Tribunal Constitucional. Pero al menos vale la pena hacer el esfuerzo y hacer una discusión en torno a este tema que ha sido muy, muy cuestionado y que tú sabes muy bien que algunos líderes o ex generales han solicitado al menos se analice el tema y se vea porque efectivamente tenemos una cantidad de carabineros principalmente que luego de muchos estudios se determina que fueron inocentes, pero nadie devuelve el tiempo perdido. Senadora, pero solo para entender, por sus palabras, ¿puedo desprender que usted no está totalmente segura de aprobar un cambio en este sentido? O sea, yo voy a presentar una indicación, voy a reponer la indicación, pero no solo voy a reponer esa indicación, voy a proponer varios cambios. Ya tenemos listas las indicaciones, estamos esperando que solamente nos abran el plazo para hacer mejoras que tienen que ver más con temas de técnica legislativa. Vamos a reponerla básicamente porque creemos que es importante que se desarrolle la discusión en el Senado y no que simplemente por presiones, digamos, no entremos a una discusión que es necesaria. Ya, porque fíjese que lo que dice Matías Walker, él no está de acuerdo con volver atrás en términos de que exista una justicia militar o que sean juzgados estos casos, ¿no es cierto? Cuando los militares ¿Sí? se ven enfrentados a situaciones con civiles, para que se entienda bien para todos los que nos están viendo Sí, hasta ahora, ¿no es cierto? Un típico sí, caso donde, por ejemplo, un militar que está resguardando una infraestructura crítica, no sé, se produce una situación, en fin, y que termina muriendo, por ejemplo, ¿no? Un civil. Que estos sí. casos que hoy día son vistos por la justicia ordinaria, la propuesta es que sean vistos por la justicia militar. Perdón, eso es lo que dice Matías Walker, él no estaría de acuerdo, pero por ejemplo la senadora Rincón, ella dice que es conveniente poder legislar que los militares y los carabineros en situaciones contempladas por la ley sean juzgados por la justicia militar y los civiles involucrados en situaciones en esas situaciones dice por la justicia civil, pero por forma ella cree que esto no debe entrar en la ley de reglas de uso de la fuerza, que esto debiera ser Sí, discutido en entiendo. otro. Entonces le pregunto, ¿usted Por cree eso que te por digo, ahí o va? sea, esta discusión tiene que profundizarse, porque Jimena lo que está planteando es que dado que le hemos entregado atribuciones a través de los estados de excepción y a través de la infraestructura crítica, proyectos bien concretos que se le agregan funciones, digamos, que no tenían los militares o las Fuerzas Armadas, ella lo que plantea es que en ese contexto se haga un proyecto de ley que probablemente se vincule específicamente a estas nuevas funciones que tienen hoy día la Fuerza Armada y no necesariamente la RUF. Por eso te digo, yo lo voy a presentar junto con otras indicaciones para mejorar el proyecto que tienen que ver con otros temas, pero yo estoy siempre llana a escuchar todos los argumentos y a no tenerle miedo a discutir cosas que son necesarias discutir, porque efectivamente hay un sector, sobre todo en la región de la Araucanía, en donde hay un sentimiento muy, muy lógico de preocupación respecto de cuándo pueden efectivamente actuar los militares. O sea, si los militares o en este caso los marinos hubieran llegado a la situación en donde fallecen 3 carabineros, habrían podido actuar, habrían podido ofender, porque los perímetros de acción de ellos están bastante definidos y muchas veces no está muy claro cuál es su nivel digamos, de autoridad para actuar. Entonces Claro, creo que hay temas ahí que no ujú. sabemos si entre la ley Naín Retamal, entre el tema de RUF y lo que se está planteando ahora, finalmente va a haber que ver cómo queda normada el uso de la fuerza y el nivel de acción que puedan desarrollar los militares en este tipo de situaciones especiales. Claro, porque fíjese que, senadora, estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora del Partido Republicano por la región de la Araucanía. Porque, senadora, fíjese que varios juristas advierten y analistas que la justicia militar le da menos garantías a los mismos militares incluso. O sea, por ejemplo, se rige por el sistema antiguo, el imputado no tiene derecho a Antiguo, guardar, sí. claro, no tiene derecho a guardar silencio, y si se niega a declarar puede ser detenido, la declaración interrogatoria es sin la presencia del abogado, el Así sumario es es un totalmente sistema muy secreto. antiguo.
Eso, pues entonces dicen los mismos juristas que esta ley, o sea, perdón, que la justicia militar no le da garantía ni al victimario ni a la víctima. Por Esta eso te podríamos salir digo, pachados. vamos, claro, efectivamente es un tema, hay que comprender que este proyecto de ley estaba en la Cámara de Diputados, que estaba lentamente tramitándose, que llega de manera abrupta al Senado, producto de, como tú bien dices, esta aceleración que se produce cada vez que hay una tragedia en el país. En ese contexto, nosotros vamos a reponer las indicaciones porque creemos que es muy importante el debate. O sea, de hecho, si nosotros aclaramos hoy día que Matías Walker, que está en todo su derecho y él es abogado, plantea que no le parece que esto se retrotraiga, evidentemente no tendríamos los votos en sala para aprobar esta indicación, pero al menos sirve para hacer un análisis incluso si hoy día la justicia militar está al día con su legislación, que por lo que yo también entiendo es muy antigua, es un sistema medio retrógrado que requiere necesariamente ser modernizado y que justamente son de las muchas deudas que tiene el país con todos estos temas y que lamentablemente los aborda cada vez que tiene problemas. Ya, y cuénteme, senadora, respecto de los otros temas que se están discutiendo en materia de seguridad, ley antiterrorista, ley de inteligencia, ¿cómo va eso? ¿Qué nos puede adelantar respecto de esa tramitación? Ya, la ley antiterrorista ya se despachó del Senado y quedó bastante buena. Esas son las cosas que muchas veces la ciudadanía no sabe, pero la ley antiterrorista era una pésima ley que era casi inabordable el demostrar que el acto era terrorista y por lo tanto los abogados no es que no quisieran usarla, es que la verdad es que impedía incluso el proceso lo ralentizaba, era ineficiente y por lo tanto hoy día la ley queda muchísimo más clara, más concreta. También se crean dos figuras, la del grupo terrorista y también esta figura de lo solitario, en donde podemos ver ejemplos, ¿cierto?, con un exministro del Interior que fue, digamos, enviado una bomba a su casa, ¿cierto?, a su domicilio, que también fue una sola persona. Por otro lado, le incorpora muchas técnicas de investigación que no tenía el proyecto de ley inicial. Entonces, el proyecto la ley antiterrorista quedó bastante bien, hubo un trabajo acuicioso con el gobierno y yo espero que digamos, la Cámara de Diputados lo saque prontamente. ¿Por qué, Mirna? Porque de alguna manera, al no haber en 10 años ninguna persona que ha sido enjuiciada digamos, ha sido procesada por esta ley, es claramente evidente que no es una ley que sirva y por lo tanto urge que se promulgue porque los atentados terroristas tienen, por ejemplo, un incendio que tiene objetivo terrorista, tiene el doble de penalidad y por lo tanto es importante para nosotros que de alguna manera se diga que hay cosas que son violencia rural y acciones que no lo son y son actos terroristas, porque eso va también a hacer justicia a muchas familias, como el caso de la familia Grolmo, que yo personalmente trabajé con ellos, los conozco muchísimo, que no van a tener la justicia que debieran porque justamente hay delitos comunes por los cuales van a ser procesadas las personas que algún día encuentren como culpables, que en este caso se cree que la resistencia mapuche de la Afkenche estaría vinculada. Entonces, la ley quedó muchísimo mejor y hoy día lo que esperamos es que avance rápido la Cámara de Diputados, su último trámite, y podamos contar con una ley que por más de 10 años tuvo muchas propuestas de mejora, pero nunca se avanzó. Sí, senadora, conversaba con el jurista académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, hace algunos días, y él decía que el problema en Chile no es ni la ley antiterrorista ni la ley de inteligencia, el problema es la impunidad, que la mayor parte de los casos terminan sin ser resueltos. ¿Qué le parece a usted? Puede tener algo de razón, porque efectivamente eso es lo que ocurre en la región de la Araucanía, en la macrozona sur principalmente, porque en el caso nuestro han habido hoy día tenemos a Héctor Yaitul, a Ernesto Yaitul detenidos, ¿cierto?, procesados, los hermanos Ancalaf, muchos líderes lamentablemente negativos que han provocado mucho dolor en la zona, pero por muchos años actuaron en impunidad, Mirna, y actuaron en impunidad porque yo creo que claramente con el pasar de los años se ha fortalecido algunas fiscalías, como es la nuestra, particularmente en la región de la Araucanía, que ahora toma el caso de los 3 carabineros, y se le ha incorporado una cantidad importante de equipos de investigación, de mayor cantidad de fiscales, más recursos, más autonomía,
O sea, yo creo que el ejemplo que se ha dado en la Araucanía, donde hoy día podemos decir que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, se ha ido fortaleciendo la función de Fiscalía, es lo que debiera ocurrir en todo Chile. Entonces, yo creo que Fiscalía requiere un reforzamiento importante, muy grande. Hay un proyecto de ley que está dando vuelta que lo que plantea es que a 10 años logremos fortalecerla. Yo creo que el avance de la institucionalidad pública no va vinculada al avance del crimen organizado. Yo creo que ahí hay temas que tienen que ver con temas más políticos, de darnos cuenta que digamos, la investigación del crimen es muy importante y la ley de inteligencia yo creo que sí requiere algunas mejoras, y principalmente el poder anticiparnos, porque lo que no ocurre en Chile, y en eso yo creo que todos podemos estar contentos, es que no nos anticipamos. O sea, normalmente actuamos sobre el efecto que produce una situación violenta como la que se vivió con los tres carabineros. Sí, fíjese que a propósito que usted menciona, senadora, la fiscalía, ¿no? A ver, en su partido no son pocos los que han sido muy críticos al rol que está jugando la fiscalía. Y de hecho, el diputado Luis Sánchez dice que hoy, fruto de la labor de jueces y fiscales ideologizados, hay uniformados cumpliendo penas injustas en la cárcel. ¿Usted comparte eso? Mira, yo creo que hay situaciones que efectivamente voy a nombrar algunas, como no me acuerdo porque en realidad me saca del foco, pero Ujú. cuando se cae este chico que estaba en una manifestación en el Mapocho, Claro, y efectivamente en el puente claro, Pinono. y en primera instancia sí, y efectivamente se lo culpa antes de ser investigado y todo. Hay por mucho tiempo yo creo que también supeditado a lo que fue todo el proceso de octubrista, hubo una cierta tendencia a juzgar, y no solamente estoy hablando de fiscales y jueces, sino que en la opinión pública en general a el accionar de carabineros militares. Es difícil frente a una turba, a una situación violenta, el actuar de la mejor manera. Yo creo que también hay un tema de errores propios del ser humano, pero en general sí han habido algunos jueces, particularmente algunos que se taparon los ojos en algunas fotos, que creo que no han cuidado mucho hacia afuera la independencia del Poder Judicial. Así como nosotros tenemos que cuidar lo nuestro también. O sea, tú hablabas inicialmente del tema de las ISAPRES, evidentemente nosotros tenemos muchas opiniones respecto de lo que está ocurriendo ahí, pero tenemos que ser respetuosos de lo que corresponde a un fallo que ya está y que lamentablemente, para Chile va a haber que ejecutar. Entonces, creo que, no sé si con la misma vehemencia el diputado, pero sí creo que han habido casos en los que lamentablemente los jueces o los fiscales han tenido una acción un poquito más ideológica en su actuar público, y eso hace que se genere la sensación de que pudieran no ser tan objetivos a la hora de dictar sentencias o investigar. Como por ejemplo lo que ha pasado con el general Yáñez. ¿Usted está de acuerdo con lo que han dicho también no solo militantes de su partido, sino también de Chile Vamos en cuanto a que no hay independencia del fiscal Armendáriz o de la fiscal Chong en el caso puntual del general director Carabinero? Totalmente. O sea, ese es un gran ejemplo. Yo creo que ellos debieran dar un paso al costado, y si es que efectivamente él va a ser procesado y va a tener ahora está todo suspendido producto de todo lo que ha ocurrido, yo creo que deben ser otros fiscales que den mayor seguridad de independencia a la hora de tomar decisiones. Yo no estoy diciendo que sean malos abogados en ningún caso, pero creo que es evidente el pensamiento que tienen, sobre todo la fiscal, bueno, los dos ambos, y por lo tanto eso nos da garantías, por lo menos a la opinión pública y a la opinión política, de la objetividad que debiera tener siempre un proceso, sobre todo entendiendo que cada vez, yo no soy abogado, vuelvo a repetirlo, pero los contextos en los cuales se generaron las situaciones que ocurrieron para el 19 de octubre fueron muy complejas de abordar, y bastante poco usuales en la historia de Chile, y probablemente la generación que tuvo que responder frente a un nivel de violencia nunca antes visto, al menos por las generaciones que lo vivimos y que estuvimos presentes. Entonces creo que esas situaciones son las que hacen que efectivamente haya un cierto descontento que es legítimo respecto del actuar de algunos fiscales. Senadora, se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar pasar lo Sí, que ha ocurrido en Putre, ¿no es cierto? El general
el comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, ha relevado del mando a 2 oficiales a cargo de la instrucción militar, ¿no es cierto?, donde murió este joven Franco Vargas ahí en Putre, y también ha dicho que hay soldados que decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demandaba. A ver, preguntarle, ¿cómo ve usted lo que ha pasado respecto de este caso, cómo ha reaccionado el ejército, pero también cómo ha reaccionado el gobierno? A ver, lo primero es que yo creo que el ejército, con todo el respeto y el cariño que me merecen, creo que actuó tarde, en el sentido de que debió haber sido desde un principio una respuesta más dura, no en el sentido de juzgar, pero sí de que cuando ocurre una situación tan grave como la muerte de un congresista, lo que debió haber pasado inmediatamente es que las personas que estaban a cargo hubieran sido deslindadas de sus labores hasta que se realice un sumario, no sé si es sumario administrativo el que se resuelve en el caso militar, pero era evidente que la situación era grave, o sea, más allá de los múltiples juicios que han habido de la opinión pública, lo que sí es evidente que nadie tiene una influenza y además una Escherichia coli está hospitalizado grave, o sea, esas condiciones, digamos, sanitarias de los niños que acompañaban al que era lamentablemente el niño que falleció, hablan de una despreocupación, en mi humilde opinión, de quienes estaban a cargo. O sea, uno, yo lo digo como no solo como senadora, sino que como mamá, digamos, una persona a cargo de un equipo, uno logra darse cuenta cuando hay personas que físicamente no se encuentran en condiciones. Yo creo que ahí hubieron ciertos cierto grado de irresponsabilidad frente a una situación que puede ser normal cuando llevo un grupo de jóvenes sanos a una caminata, pero no cuando las personas están con padecimientos de base que pueden generarle ciertos problemas. O sea, puede ser que el niño haya tenido algún problema de base que le haya generado un problema al corazón, pero es probable que si no hubiera estado con otras patologías no hubiera tenido esa reacción. Entonces, además, cuando hay una norma de vestuario, más allá de cómo yo me sienta, uno tiene que prever condiciones en altura diferentes a las que tienen la base. Entonces, yo creo que aquí hubieron errores, yo no soy quien para juzgar, pero sí mi opinión personal es que hay errores de procedimiento, de normativa que probablemente no se cumplieron a cabalidad y por eso es que el general hoy día yo creo que tardemente está sacando, digamos, del ejercicio de la función a personas que estaban directamente relacionadas. Yo creo que gana mucho más el ejército y se prestigia porque hay un gran cariño por la institución cuando hace lo que debe hacer y reconoce cuando hay errores. Yo creo que aquí hubo algo que no estuvo bien y eso hay que reconocerlo. Ya pues, senadora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darle las Muchas gracias gracias, a la... Mirna. Gracias por Tengamos estar muy con buenas. nosotros, la Ya, senadora, sí, Carmen Gloria Aravena, senadora del Partido Republicano por la región de la Araucanía. Que tenga una buena jornada, senadora. igual tú, que tengas un buen día. Gracias, gracias, muy amable. Nosotros vamos a ir al corte, vamos a estar conversando en el siguiente bloque, ya les decía, con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, para entrar de lleno en el tema de las ISAPRES, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copewitch, en donde puedes ahorrar de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copewitch. Más información en copewitch.cl. Nos vamos al corte, ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.